Señoras y señores, muy buenos días a todos y todas. En nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a la 11ª versión de Expo Hospital y 12ª del Encuentro Internacional de la Salud en Chile EISACH 2023, donde los expertos chilenos e internacionales abordan las últimas tendencias en temas de salud. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel-X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Damos inicio a tan importante encuentro con el 8º panel, primero del día de hoy, titulado Desarrollo de la IA y Medicina Personalizada. Y para comenzar, recibamos con un fuerte aplauso a la moderadora de este panel, Gloria Enríquez. Ella es investigadora de la línea de salud digital del Centro de Modelamiento Matemático, CMM Chile, y miembro de la Comisión de la Salud del Colegio de Ingenieros de Chile. Lo dejo entonces con Gloria Enríquez, a quien recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Hola, buenos días a todas las personas presentes. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Yo les voy a ir presentando a las personas que van a participar de este panel para que puedan acá acompañarnos. Vamos a partir con Milan Didara, que él es fundador y CEO de ENIAX, miembro del Workgroup de Inteligencia Artificial for Health de la Organización Mundial de la Salud y presidente de la Asociación de Empresas de Algoritmos Éticos. Adelante. En segundo lugar, voy a presentar a Jorge Pérez, que es doctor en Ciencias de la Computación, Microsoft Research Fellow y cofundador y director de Inteligencia Artificial de Zero AI. Adelante. En tercer lugar, voy a presentar a Ricardo Pereira, que él es director del Centro de Endometriosis y Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva del Hospital Santa Joana en Sao Paulo, Brasil. Y les voy a presentar a alguien que se va a unir en unos minutos más porque viene ahí con problemas de taco, que es Alex Di Génova, que es profesor asociado e investigador de la Universidad de O'Higgins, y su trabajo principal está relacionado con medicina de precisión. Bueno, para comenzar el panel, primero vamos a hacer una pequeña introducción al tema, como les mencionaron. Acá la presentación tiene que ver con inteligencia artificial en salud y con medicina de precisión, y el panel está organizado por temáticas que se van a ir abordando con cada uno de los invitados. Para partir, vamos a pedir acá a Milan, y también la colaboración de Jorge y de Ricardo para que puedan dar una pequeña definición de qué es la inteligencia artificial, básicamente para poder contextualizar el inicio de esta jornada. Bueno, muchas gracias por invitación primero. Y bueno, para responder su pregunta, hay definiciones y definiciones. Yo creo que la definición que es más fácil para entender de inteligencia artificial es de que es capacidad de un sistema computacional de simular inteligencia humana. Lo que nosotros conocemos hoy en día como aplicaciones de estos son, no sé, procesamiento de lenguaje natural, entendimiento de imágenes, entendimiento de voz, pero al igual como cualquier tecnología, esto hay que ponerlo en un contexto, porque tecnología sí misma no funciona. Entonces, poniéndolo en contexto, se puede aplicar en distintos ámbitos donde nosotros estamos trabajando. Y poniéndolo en contexto, yo diría que inteligencia artificial es una manera inteligente de resolver un problema del mundo real. ¿Algo más que comentar ahí, Jorge o Ricardo?
Yo creo que está bastante completa la definición de inteligencia artificial y supongo que vamos a ir metiéndonos en los detalles a medida que avanza Sí. el panel, ¿no? Sí. Eu creio que vou falar um pouco portunhol, um pouco português. Espero entiende, que se todos entiende. entendam. Eu creio que a inteligência artificial ha llegado en una hora muy importante en la medicina, porque ella permite una ordenación, una dinámica mucho más eficaz en determinados puntos en que la tecnología principalmente ha legado de una forma tan amplia para colecta de los datos, para análisis y para la orientación. Pero el factor humano es de una importancia muy importante en la medicina. Conocer la individualidad de cada ser humano, de cada cuerpo, de cada reacción es muy importante. Aún estábamos hablando con Milan en el inicio, la cuestión ética es muy importante y cabe a los humanos direccionar y hacer un muy buen uso de la inteligencia en pro de la salud. Perfecto. La siguiente pregunta es para Jorge Pérez. Y bueno, básicamente desde el año pasado hemos visto sistemas de inteligencia artificial que hacen cosas que antes nosotros lo veíamos en las películas o creíamos que era ciencia ficción. ¿Cuál crees tú que fue el punto de inflexión o qué cambió para que esto ya se haya transformado en la realidad o lo que tenemos ahora? Sí, es bien interesante la pregunta porque, bueno, hasta hace un par de años yo era académico en la universidad, entonces me dedicaba a hacer investigación sobre este tema. Y incluso a los académicos que estábamos haciendo investigación científica respecto a inteligencia artificial, lo que pasó el año pasado nos tomó un poco de sorpresa. De hecho, yo creo que varios de ustedes aquí seguramente han interactuado con cosas como ChatGPT o cosas de ese tipo. Y antes eso era como lo que hoy día pueden hacer los sistemas de inteligencia artificial, no era claro que lo pudieran hacer hace 3 años, 4 años. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas previas a lo que pasó el año pasado que han hecho como una diferencia bien grande. La primera diferencia, me voy a ver un poquitito académico en esta parte, las primeras diferencias vinieron por ahí por el año 90, donde hoy día nosotros damos por hecho que tenemos la web, que todos interactuamos, no sé, cuando ustedes entran a Facebook, entran a la web, a pesar de que nosotros le decimos Internet, la web son los datos que están sobre Internet. En el año 90 ocurrió eso es como el primer cambio importante. El siguiente cambio, ¿por qué cambio importante? Porque antes de eso la información estaba almacenada, no sé, en las clínicas, estaba almacenada en la empresa. Cuando vino la web, la información estuvo disponible para mucha gente, mucha información, en cantidades que no conocíamos antes. Y el otro cambio vino también por ahí por el año 90, cuando, y es poco intuitivo, los computadores se hicieron muy potentes a partir de los procesadores gráficos. O sea, no sé si alguno de ustedes jugó Atari cuando era pequeño, ¿sí? Y no sé si ven hoy día los juegos que tienen sus hijos o sobrinos están sideralmente separados de lo que hacía un Atari. Y por ahí por el año 2000 los investigadores de inteligencia artificial se dieron cuenta que podían mezclar estas dos cosas, el poder computacional de los procesadores gráficos con la información que estaba en la web. Y eso ha escalado muy rápido. Y si ahora vamos fast forward a lo que pasó hace un par de años, en el año 2017 Google hizo una innovación, y que es la innovación más importante en el último tiempo en inteligencia artificial, que tiene que ver con que un sistema de inteligencia artificial, que generalmente se le llama red neuronal artificial, puede decidir qué datos son más importantes de su entrada y no tener que procesarlos todos necesariamente. ¿Sí? La diferencia es un poco sutil, pero tenemos un sistema que tiene que mirar todos sus datos versus un sistema que puede decidir en qué datos enfocarse en su entrada. Ese proceso se llama atención, lo desarrolló Google en el año 2017, y el año pasado lo que hicieron investigadores de distintos centros de investigación fue mostrar que ese proceso podía procesar datos muchísimo más rápido que los procesos que tenían que mirar todos los datos de la entrada. Entonces esos son los dos cambios más importantes. Y es bien interesante cómo Google hace la innovación más importante en el año 2017 y OpenAI
que es como lo que está de moda hoy día, que es los que crearon ChatGPT y han hecho la mayor parte de las innovaciones incluso en salud, se aprovecharon de eso, más sus datos, para hacer lo que estamos viendo hoy día. Entonces son un par de cosas. Uno es la web, otro es los procesadores gráficos, y lo tercero es la innovación en 2017 que se llama atención neuronal. Así que lo invito como a mirar esos conceptos porque son los que van a estar cambiando las cosas que vamos a estar viendo en el futuro. Muchas gracias. Bueno, y aprovechando, Jorge, que mencionaste que fuiste académico por muchos años, ¿cómo ves tú que la academia puede ayudar, colaborar, cooperar con la industria? Esa es una de las preguntas como más grandes que nos hacemos tanto del área de la academia. Tú estás en la academia ahora, ¿no? Entonces, yo al revés, yo pasé del área privada al mundo académico hace poquito. Claro. Entonces, es algo que en la universidad nosotros nos quitaba el sueño. Posiblemente no poníamos mucho esfuerzo ahí. Pero esto como de tener a la gente que es la que más sabe de los desarrollos tecnológicos en la frontera del arte, con personas que lo que quieren es aplicar estos desarrollos tecnológicos para el bien de la sociedad, por ejemplo, en salud. ¿Cómo nos juntamos? ¿Sí? ¿Cómo hay un cambio entre gente que vaya, por ejemplo, del área de la salud hacia la academia, gente que vaya desde la academia hacia el área de la salud y las aplicaciones? Ese es un gran desafío. Si puedo, no sé, contarte como las cosas. Lamentablemente no pudo venir Claudia Prieto, que se enfermó hoy día, pero ella tiene ella es directora de un centro de investigación en inteligencia artificial de imágenes, y lo que yo he visto es que han surgido varios centros de investigación en las universidades con gente muy buena. O sea, Claudia es un ejemplo de eso. En la Universidad de Chile, donde yo trabajaba, creamos, antes que ChatGPT, creamos un GPT en español, no era tan sexy como hoy día. Eso fue como el año 2018, después de lo que hizo Google. Entonces hay mucha capacidad, y yo creo que lo que nos falta, como siempre, y nos ha faltado siempre, pero yo creo que hay un empuje un poquito más interesante, es cómo mover a la gente, sobre todo estudiantes de doctorado y eso, desde la academia hacia la industria, y empresas, no sé, pues, como la empresa de Milán, ENIAC, como la empresa en la que estoy yo, Cero, que tratamos de usar inteligencia artificial para resolver problemas en temas de salud. Somos un buen lugar para que la gente de las academias vaya a cooperar con nosotros también. Bueno, aprovechando de que mencionaste la empresa ENIAC, que es donde trabaja Milan, le hacemos preguntas a Milan. Con respecto, básicamente, aquí ya es la temática de procesamiento del lenguaje natural. ¿De dónde surge la idea de utilizar un modelo de procesamiento del lenguaje natural para confirmar las citas médicas? Y si nos pudieras contar un poquito, aprovechando eso, de qué se trata lo que hace ENIAC. Bueno, yo ahí volvería a lo que acaba de mencionar Jorge, de ese vínculo entre lo que es tecnología, lo que es ciencia y mundo empresarial, porque, esa tecnología, lo que bien mencionó Jorge, existe hace mucho tiempo. Y yo diría que el punto de inflexión ocurre no tanto con avances tecnológicos, sino con emprendimiento y ideas de cómo traer esto al mundo real. Por dar un ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el pan de molde era patentado unos 10, 20 años antes de que se puso popular. Nadie sabía de esto hasta que lo encontró un empresario y armó una empresa alrededor de esto. Nosotros partimos ya teniendo una tecnología que yo traje de mi país hace 10 años, y nos encontramos, junto con mi socio que está acá en público ahora, con distintos problemas en salud. Un problema muy importante en salud es no presentación del paciente, ausencia de paciente a su cita, que a nivel mundial ocurre en un nivel de más o menos 20% en cualquier cosa que se agenda. Entonces, servicio del auto, atención médica, etc. Y nos encontramos frente a algunos papers que estaban publicados en American Journal of Medicine que decían que es posible bajar en los show en unos 5 puntos porcentuales si el que está recordando al paciente es el staff de hospital. Eso significa de que no es suficiente tener
como decirlo, un ejecutivo de call center que tiene un buen speech y que llama al paciente para recordarlo de su cita médica, sino tiene que ser alguien que tiene más conocimiento de todo lo que puede pasar dentro de este centro médico y que también tiene un acceso mucho más rápido al médico para preguntar. Por ejemplo, a nosotros nos preguntan pacientes, acabo de salir de mi cita y me olvidé preguntar al médico si debo seguir tomando esta pastilla. Esto un ejecutivo de call center no sabe cómo responder. Ahí es donde nosotros dijimos, ok, eso es un problema que es muy factible y muy bueno para resolver con tecnología que ya existe. Y partimos con este servicio. Es muy importante destacar de que el servicio mostró de que no es factible solo bajar la inasistencia de paciente en 5 puntos porcentuales, sino mucho más. Nosotros hemos bajado en distintas clínicas a 50% en citas que gestionamos nosotros. Eso no es el conjunto global, pero es muy cerca al conjunto global. Y aparte, es muy importante decir de que este servicio es algo que está tratando de ayudar al paciente, no solo para confirmar su cita, para anular su cita, para avisarlo de que el médico no le puede ayudar, sino para responder todas las preguntas que un paciente tiene para que pueda venir bien preparado a su atención y que el médico no pierde mucho tiempo en esta ocasión. Porque eso lleva más cerca, un poco más cerca a lo que es otro tema de este panel, que es medicina personalizada. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, lo que uno ve cuando uno trabaja con sistemas de inteligencia artificial, uno de los grandes problemas tiene que ver con la información que no está estructurada o que no está lista para poder entregársela a la máquina que va a procesar la información. Entonces ahí, ¿cómo lo hacen ustedes o cómo es la dificultad que enfrentan también, Milan, al momento de procesar esta información que viene básicamente en texto libre muchas veces? Bueno, yo diría que más allá de si eso viene en texto libre, hay un tema que es mucho más generalizada, porque hay dos maneras de cómo entrenar y cómo analizar Big Data. Una, muchas veces lleva a sesgo, y muchas veces lleva a distintos errores que pasan no percibidos, hasta pasan no percibidos en sociedad en general. Por ejemplo, trata de buscar en Google niña escolar. 90% de imágenes que van a salir va a ser unas niñas bonitas vestidas en un outfit sexy. Eso no pasa cuando uno escribe niño escolar. Y no pasa porque esos sistemas son entrenados a base de qué es lo que usuario cliquea más. Nosotros tenemos otro approach, por decirlo así, otro acercamiento. Nosotros tenemos un equipo de gente que básicamente se comunica con los pacientes y este equipo de gente es el que entrena nuestro sistema de inteligencia artificial. Esto lleva de que, primero, un paciente nunca está abandonado. En nuestro sistema no pasa, perdón, no te entendí, puedes responderme con un sí o un no, pero sino cuando no entiende, lo responde un humano. Y por otra parte, tenemos conocimiento, tenemos un grupo de gente que tiene muy buen conocimiento de necesidades reales. Muchas veces pasa cuando una organización quiere hacer una encuesta, inventa 4 preguntas que son importantes para ellos. Nosotros demostramos, con un parte del servicio que estamos haciendo, de que el paciente, cuando le preguntas ¿por qué no viniste a tu cita?, responde nada que ver con lo que clínica creía que puede ser la respuesta. Eso es lo que nosotros utilizamos para tener una manera de comunicar con paciente, primero, mucho menos rígida y en segundo nivel, un sistema que es cada día mucho más cierto para temas que realmente importan en esos procesos. Y me gustaría destacar que
En esos momentos estamos partiendo con una cosa que pensábamos hace 7 años cuando partimos de que no va a ser posible, el dar una posibilidad de que el paciente se comunique de manera proactiva él, no nosotros. Que, bueno, todos que estamos trabajando con inteligencia artificial sabemos qué significa poner inteligencia artificial en contexto donde tiene que trabajar, y eso es muy difícil cuando tú tienes una llave abierta para que te entre cualquier cosa. Muchas gracias. La próxima pregunta va para Ricardo, que aquí ya vamos a cambiar un poquito el tema para ver temas o las preguntas con respecto a cirugía. ¿Cómo ve el futuro de la cirugía y de los quirófanos en términos generales? Yo creo que 2 puntos muy importantes. La tecnología, el correcto uso de la tecnología. Ejemplo, la robótica en la cirugía ha empezado, tiene 20 años, con un propósito de hacer cirugía a distancia. Y hasta el momento no se quedó una discusión enorme de cómo hacer esto, la responsabilidad ética de asumir la verdadera decisión de quién está a distancia o quién está auxiliando en este momento, la integración. Es un tema muy, muy complejo, pero la robótica viene y trae algunas herramientas importantes en la técnica, pero no ha sustituido la mano humana. El segundo punto que veo es que con la tecnología de datos, de inteligencia artificial, en el futuro próximo podemos tener soluciones en que va a orientar mejor los cirujanos de las estructuras, por las imágenes. El computador ya dice, no, acá, cuidado porque puede sangrar esta imagen. O esto todo grabado, todo en tiempo real. Y junto a esto, la transparencia. Con la tecnología podremos tener una transparencia más al alcance de las personas de lo que pasa en lo quirófano. Porque todo se puede grabar, todo se puede hacer análisis crítica de todos los datos. En el Hospital Santa Joana en São Paulo, nosotros en los últimos 4 años hemos trabajado con un equipo que hace toda la grabación de que acontece durante una cirugía. Este equipo recibe la imagen de la cirugía, de la sala, de las voces que están en un quirófano y todos los datos del paciente, oximetría, la presión, la frecuencia cardíaca, todo lo que pasa en un monitor multiparamétrico, está coordenado en un mismo sistema, un aparato. Esto es grabado en un único archivo de vídeo. Tenía un archivo de vídeo para hacer toda la análisis que queda para la cirugía. Esto tiene cambiado nuestra postura durante la cirugía, los cuidados, lo mismo que ha hecho la evaluación de la aviación, con la caja preta, o con los datos que se hace de un evento no bien sucedido. Y eso se puede hacer hoy durante la cirugía. Podemos tener nuevas direcciones, nuevas orientaciones. Entonces, el futuro está muy junto con la tecnología, los datos digitales que se puede traer para una precisión y para una transparencia de lo que está siendo hecho durante un acto operatorio. Y ahí dentro de eso, ¿cómo ve la participación de los médicos con respecto a la inteligencia artificial? ¿La aceptan, no la aceptan? ¿Le tienen miedo? Sí, estamos en un inicio. Varias discusiones ahora, unas grandes revistas científicas de cómo hacer lo uso de la inteligencia artificial y qué esto representa.
la inteligencia artificial no puede tirar la creatividad de la persona, primero. Segundo, tiene que fornecer datos que sean confiables en sustituir la dinámica y facilitar los raciocinios de los médicos. La transparencia es una cosa inequívoca en el mundo de hoy. Entonces, los médicos tradicionalmente conservadores, un tanto aislados en su práctica, empiezan a compartir estos datos y esa dinámica con los demás. Entonces, los médicos, queriendo o no, tendrán que dejar las cosas, sus datos, de forma más transparente y, sin duda, estar abierto para la inteligencia artificial, pero como aún no es posible saber lo exacto impacto de la inteligencia artificial en la práctica diaria con la cuestión de salud en un atendimiento médico. Muchas gracias. La siguiente pregunta se deriva de lo mismo y es para Jorge. ¿Tú crees que vamos a preferir que nosotros, digamos, como desde la perspectiva del paciente, nos opere un robot con inteligencia artificial o vamos a seguir prefiriendo cómo se hacen las cosas hasta ahora? Esa es una súper pregunta. O sea, la pregunta es como si en algún momento vamos a dejar que nos opere 100% un robot versus que nos opere un médico. Y yo creo que la pregunta no es si lo vamos a permitir, sino cuándo va a ocurrir. Y voy a tratar de hacer ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes se enfrentan a un par de médicos para una operación y alguien les dice, un oráculo les dice, con este médico ustedes tienen, la operación tiene un 8% de salir mal. Y con este otro médico la operación tiene un 2% de salir mal. Una persona 100% racional siempre va a preferir al segundo médico. Yo creo que todos ustedes lo harían, ¿no? O sea, si yo tengo menos probabilidad de salir mal con este médico, eso es lo que voy a elegir. Entonces, sí o sí la tecnología nos va a llevar a un momento en donde uno de estos dos objetos, persona o persona-objeto, uno de ellos dos va a ser un robot. Un robot me refiero a algún sistema, ya sea que esté asistiendo a un médico o que sea 100% autónomo. Uno de esos sistemas, supongamos, el robot va a tener un 1% de fallar respecto de la cirugía que nos vamos a hacer. La persona, el doctor humano, va a tener un 3% de fallar. Si la decisión fuera solamente racional, no habría decisión que tomar. O sea, simplemente nos vamos a operar con el robot, porque tiene menos probabilidad de fallar. Ahora, si yo les pregunto hoy día a ustedes, posiblemente lo van a pensar. A pesar de que yo tenga un médico que tiene más probabilidad de fallar que un robot, no va a estar clara porque la decisión no va a ser 100% racional, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que estaba diciendo recién, lo que está diciendo el panelista acá, que hay muchas otras cosas que tienen que ver no solo con la probabilidad de falla, no solo con cuáles son los datos que estamos usando, sino también con cosas que tienen que ver con ética. Por ejemplo, si algo sale mal con un doctor, al menos, como yo sé a quién tengo que echarle la culpa, ¿no? Como decirle, doctor, usted me operó mal, ¿sí? Si algo sale mal con un sistema automático, ¿a quién culpo? ¿Al desarrollador del sistema automático? ¿A la empresa que lo tiene ahí funcionando? ¿Al robot que está ahí? ¿Qué culpa tiene si el robot lo mandaron a hacer lo que tenía que hacer? Entonces, esas discusiones van muchísimo más allá de la ciencia exacta, van muchísimo más allá de la ingeniería y definitivamente van más allá de la empresa de tecnología. Y son discusiones a las que inevitablemente nos vamos a enfrentar. No es una cosa de si es que nos vamos a enfrentar o no, es cuándo nos vamos a enfrentar a esas discusiones. Ya hay algunas de esas discusiones, digamos, más directas, como transparencia, explicabilidad de lo que está haciendo un sistema. Pero la invitación, y yo creo que aquí es donde estamos las personas que mezclamos ciencia, tecnología, industria y medicina, ese tipo de discusiones las tenemos que tener en conjunto como sociedad. O sea, ¿qué vamos a permitir? O sea, ¿va a ser un derecho humano que todas las personas, independiente de cuánto dinero tengan, la opere un robot porque tiene menos probabilidad de equivocarse que un humano? ¿Vamos a nosotros tener que decidir? ¿Vamos a tener la posibilidad de decidir? ¿O simplemente vamos a tener que aceptar el que nos da mejor salud? Google no puede tomar estas decisiones.
No las tiene que tomar tampoco Microsoft, ¿sí? Las que tenemos que tomar todos en conjunto como sociedad, la gente de medicina, la gente de tecnología. Entonces, si voy directo, me di un poco una vuelta grande como para responderte la pregunta, ¿sí? O sea, la respuesta es, si es 100% racional, no hay ninguna duda. Nosotros siempre vamos a querer operarnos con algo que nos asegure un mejor resultado, ¿sí? Pero la respuesta no va a ser 100% racional y va a haber una respuesta más como sociedad. Y yo creo que tenemos que prepararnos. Estos paneles son buenos porque nos hacen como pensar en lo que va a venir hacia el futuro y tenemos que prepararnos como sociedad para cuando tengamos que responder a esas preguntas. Bueno, a mí me gusta discutir un poco sobre este tema desde mi papel de presidente de Asociación de Algoritmos Éticos, porque aquí, como bien decía mi compatriota Nikola Tesla, un científico no puede pensar de consecuencias de lo que él está haciendo. Él tiene que hacer todo posible para que exista un progreso. Pero hay temas que son éticos y hay temas que son morales, que tienen que ser muy considerados aparte de temas racionales que tú estás mencionando. ¿A qué me refiero? Imaginámonos un auto que anda con autopiloto y que se le echaron a perder frenos. Este auto está enfrentándose y tiene que tomar decisión si va a chocar una abuela y matarla o un niño. ¿Ese auto puede tomar esa decisión? ¿Existe una buena decisión que se puede tomar en este momento? Si un computador no puede sentir un daño moral para su decisión, no puede tomar algunas decisiones. En lo que tú dijiste, ok, existe 2% de error que puede cometer inteligencia artificial, pero esta inteligencia artificial en un momento debe tomar una decisión. Si la cirugía va mal, si va a tratar de dejarme vivo, o es mejor para mí, para la institución, para todo, en términos de números, que me deja morir o que me mate. ¿A ti te gustaría que una inteligencia artificial tome esta decisión? A mí no. Claro, ese era el punto que decía, como ¿quién es el término en inglés accountable? ¿Quién es Exacto. accountable por la decisión que va a tomar un sistema automático? Y eso es algo que no lo puede decidir el mismo sistema, no lo puede decidir los que crearon el sistema, no lo puede decidir una empresa, no lo puede decidir una gran empresa, lo tenemos que decidir todos como sociedad. Entonces, yo creo que esa decisión la tiene que tomar alguien que sí tiene, que puede responder por su decisión. Entonces, inteligencia artificial como apoyo a un humano, sí. Sí, yo la veo 100% factible y la veo muy cerca. Pero reemplazando a un humano en esas decisiones, no sé. No estaría de acuerdo. Y además, afuera de Chile existen hartas leyes que están regulando eso ya. Entonces, sociedades ya están tomando decisiones y estamos a puerta de entrada de una nueva ley que apunta a lo mismo acá en Chile. Aquí yo aprovecho de preguntarle a Ricardo si has podido tener esta conversación con tus pacientes, de preguntarles qué opinan de que los opere un robot. Aún el robot está la tecnología robótica para los pacientes es una evolución, porque lo introducieron en un sistema muy fuerte de marketing. Y la impresión que tiene la sociedad es que el robot viene a corregir las fallas humanas. Esto es la impresión. Pero quien comanda el robot es el brazo humano. Entonces, lo que puedo ver en Estados Unidos, Europa, en Brasil, una grande aceptabilidad de la cirugía robótica, pero no es una cirugía robótica, es una cirugía en que los brazos robóticos son comandados por los cirujanos. No es un robot que opera un humano, mas sí se usa los brazos, los movimientos. La sociedad tiene esto como un avance, la medicina también, pero ¿dónde se encaja en impactos de mejora los índices? Aún no sabemos
correctamente medir si la cirugía robótica ha disminuido las complicaciones. Lo importante es la experiencia del cirujano, do conocimiento del cirujano, do conocimiento de quien lo hace el acto cirúrgico y de qué forma lo hace, con ética, con decisiones de acuerdo con el paciente. Entonces es muy importante conversar con el paciente, explicar la forma como la tecnología está siendo empleada para su beneficio. Esto tiene que ser de la forma más transparente posible para que tenemos el consentimiento de los pacientes y de la sociedad. Muchas gracias. Y bueno, de los robots pasamos a los chatbots. La pregunta es para Milan. ¿Por qué es importante humanizar la comunicación en salud y por qué los chatbots no resuelven todos los problemas que nosotros creemos que resuelven? Ahí yo pasaría a nuestro segundo tema, que es medicina personalizada. Y me gustaría volver unos 50, 60 años atrás, cuando cada persona tenía su médico familiar. Y este médico familiar conocía a la persona, a su familia, la historia de su familia y todo lo demás. Entonces, diagnosticar, hablar con esta persona, comunicarse, atenderlo, era totalmente diferente. O sea, antes de industrialización, la medicina, como todos los demás oficios, eran mucho más, nos gustaría o no aceptarlo, pero eran mucho más personalizados y mucho más humanos, ¿no? Y ser humano es un animal social, ¿no? Y lo que nos distingue de otros animales es la posibilidad de pensar creativamente, de tener emociones y de poder transmitir esas emociones a través de una comunicación, porque comunicación es una transmisión y una transmisión de una emoción. Si nosotros nos enfrentamos frente a una empresa que, gracias a Dios, en salud todavía no pasa, pero hay tendencias para que vaya ahí, que primero nos restringe en los canales donde podemos comunicarnos. Por ejemplo, tú no puedes reclamar nada a ninguna empresa de telecomunicaciones porque no existe call center, no existe nada, no existe solo un chatbot que alguien decidió qué puedes o qué no puedes hacer con él. Si te restringe en manera de cómo comunicar, te dice, me tienes que decir sí o no, tienes que presionar este botón. Estamos restringiendo a través de una tecnología algo que nos define como seres humanos, como algo que somos. Una persona tiene 1 millón de preguntas en cada momento de su vida, especialmente cuando se siente mal y cuando tiene que ir donde médico. Y estamos haciendo todo posible para no dejarle de preguntar. Por esto yo creo que el chatbot es una cosa que mató a sí mismo, porque está tratando de automatizar 100% de lo que se puede automatizar y está, o sea, en vez de una libertad que debería entregarnos inteligencia artificial, ¿no? Con toda la cosa que nosotros estamos haciendo como empresas en ese sentido, estamos enfrentándonos frente a una dictadura de alguien que nos restringe y que nos dice tú tienes que comunicarte de esta manera y por este canal. Y en términos de los recursos para los establecimientos de salud, ¿cómo la comunicación oportuna mejora la ocupación y utilización de estos recursos? Bueno, hay varios momentos que ocurren dentro de un centro médico donde se producen pérdidas. Como ya mencioné, unos 20% de pacientes se pierden porque el paciente se olvida o no quiere venir finalmente a su cita. Hay otros 20% que se pierden porque el médico
tiene una cirugía de repente, o sea, una cirugía muy no programada, o pasa mucho en ginecología, cuando viene alguna mujer para hacer parto, tiene que parar. Eso también es una gran pérdida. Hay mucha pérdida cuando el paciente no sabe qué debe hacer. Entonces, recibe una orden y en vez de una radiografía, toma una cita de resonancia magnética. Se pierden dos cosas. Todo esto se puede prevenir con una comunicación proactiva de parte de centro médico, haciendo y orientando al paciente de una buena manera. Esa información tiene que ser no solo proactiva, sino también oportuna, porque no es el mismo orientar paciente 10, 20, 30 días antes de su cita y, 12 horas antes decirle, tú tienes que partir con tu ayuno ahora, deja de comer, deja de tomar nada. Esto también es algo que sí, inteligencia artificial puede ayudar mucho para transformar todo lo que nosotros conocemos desde antes como medicina personalizada, hacerlo personal para un paciente. Además, como tenemos ahora posibilidad de tener mucha memoria, de procesar mucha data, podemos conocer el paciente, podemos saber por qué canal le gusta comunicar, cómo decirle. Eso es una cosa que éticamente, o sea, puede existir un sesgo en el entrenamiento de inteligencia artificial que puede hacer de que nos estamos comunicando de manera equivocada con un paciente. A nosotros nos pasó. Si uno presta servicio en zona oriente de Santiago y después trata de hacerlo en Maipú, la comunicación debe ser totalmente diferente porque la gente habla distinto y reacciona distinto a mensajes que nosotros damos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es abierta para quien quiera responder desde su realidad. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a la reducción de costos en la atención médica? Que ya de cierta forma introdujo al tema Milan, pero no sé si ustedes quieren complementar algo más. Posiblemente sí, porque la ordenación de los datos digitales disminuye la necesidad de costos que puede ser empeñado en otras funciones. Entonces, todo que se ordena, todo que se torna dinámico, se tiene un costo menor. Pero no solo la autoridad y el conocimiento para disertar sobre costos en la salud y al mismo tiempo usando la inteligencia artificial. Pero de inicio siempre es más costoso, pero después los costos se tornan más económicos. Yo creo que esta es la tendencia. Milan puede... Yo podría contar un par de... El tema costo siempre es un tema importante, porque hay un tema como de gasto, ¿sí? Pero por ejemplo, si vamos al sector público de salud en Chile, hoy día todos debemos saber, este último titular que apareció, 2.600.000 personas están en la lista de espera, el máximo histórico, y entiendo que es la lista de espera de especialidades. Entonces, claramente, bueno, cuando uno se enfrenta a un número de ese tipo, digamos uno desde fuera del sistema de salud, lo primero que dice es como, pucha, nos faltan especialistas, nos faltan hospitales, nos falta personal, ¿sí? Pero si vamos a lo que está diciendo Milan, por ejemplo, que es el 20% de las citas se pierden simplemente porque el paciente no llega. Entonces, sí, efectivamente pueden faltarnos especialistas, pueden faltarnos hospitales, pero también nos falta coordinación, nos falta inteligencia para poder asignar los recursos de buena manera. Se les puedo contar posiblemente, así como a la rápida, algunas de las cosas que estamos haciendo con hospitales públicos. Veo algunas caras para acá. Y con tecnología similar a la tecnología que estamos desarrollando en Cero, una de las ideas es como mezclar los dos mundos, no mezclar que los pacientes se presenten por un lado, o sea, nosotros queremos que los pacientes se presenten a su cita, que no se olviden, porque si se olvidan de ir a su cita o no se presentan, eso va en directo perjuicio de su propia salud.
Pero también sabemos que hay pacientes que por alguna razón no van a poder asistir simplemente, a pesar de que quieran ir, no sé, tuvieron una emergencia o lo que sea. ¿Cómo de manera rápida nosotros podemos darnos cuenta de eso y liberar esos cupos para asignarlos, por ejemplo, a un paciente que está en la lista de espera? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un piloto de ese tipo hoy día en un par de hospitales. Otra cosa a la que se enfrentan los hospitales, y aquí a la gente supongo que es de administración de los hospitales le va a hacer mucho sentido, es que de pronto, no sé, después de la pandemia o cuando no hemos revisado mucho las listas de espera de especialidad o la lista de espera quirúrgica y ha pasado mucho tiempo, ya la cuestión se ve como una montaña, ¿no? O sea, uno mira para atrás y hay una cantidad de pacientes que hay que contactar que es gigantesco, ya solo mirarlo nos da como susto, ¿sí? Pero hay que hacerse cargo de esa lista de espera gigante histórica. Entonces la pregunta que uno nos podría, de hecho que como el desafío que nos pusieron ahí un par de hospitales es cómo podemos hacer un contacto rápido con todos esos pacientes, tratando de buscar información de los pacientes. Primero, que el paciente sepa que aún sigue en la lista de espera, que no nos hemos olvidado de él, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que posiblemente alguno de esos pacientes por descoordinación o porque el paciente simplemente se aburrió y se fue a atender en otro lugar, posiblemente ese paciente ya no necesita esa prestación para la que está ahí en la lista, ¿sí? Y el hospital no tiene cómo darse cuenta de eso si es que no se comunica con el paciente. Entonces ahí hay un punto en donde la tecnología nos puede ayudar en la eficiencia, primero por un lado, porque podríamos comunicarnos con todos esos pacientes de manera automática y masiva con ellos. Pero además el entendimiento, que era un poco lo que decía Milan, entender por qué este paciente, por ejemplo, el paciente se puede haber cambiado ha ido a ir al sur, desde Santiago hacia el sur, por lo tanto ya no tiene sentido que lo tengamos en la lista de espera del Hospital Sotero del Río, tiene que estar en la lista de espera del Hospital de Valdivia, ¿sí? O a veces, de hecho nos hemos encontrado en algunos casos cuando nosotros hemos trabajado con unos hospitales, que el mismo paciente dice, oye, ustedes me operaron la semana pasada, yo ya no debería estar en la lista de espera. ¿Sí? Entonces son cuestiones que a veces hasta son como cosas administrativas simples que nos pueden ayudar a ir más rápido en la lista de espera, a atender mejor a los pacientes que están en las listas de espera de consultas nuevas, que vienen desde la APS. Entonces ahí posiblemente no es un costo directo, no hay un costo monetario, pero uno lo podría incluso cuantificar respecto a la salud de los pacientes. Entonces sí, hay varias cosas que nosotros podemos usar para optimizar, ya sea en la comunicación, ya sea en la optimización de los procesos, y ahí estamos para cooperar, ¿sí? Bueno, aprovechando de que estabas hablando tú, la siguiente pregunta sobre un par de proyectos que tienen ustedes que tienen que ver con listas de espera GES y con rehospitalización, si nos pudieras contar un poquito de eso. Sí, supongo que son los proyectos que hicimos con... Bueno, yo les contaba que tengo estas como dos almas, ¿no? Una es la de emprendimiento ahora en nuestra empresa Cero y la otra es la de academia y cómo mezclamos esas dos cosas. Claro, y esos son dos ejemplos de optimización, uso de inteligencia artificial para optimizar algunos procesos en salud. El primero que mencionaste tenía que ver con las listas de espera GES, ¿sí? Y aquí también la gente que trabaja en los hospitales sabe de este problema, ¿no? Como que llega un paciente con una sospecha diagnóstica y hay un humano que es el que tiene que mirar esa sospecha diagnóstica y decidir si ese paciente tiene que ir a la lista de espera general o la lista de espera prioritaria, que es la lista de espera GES, la garantía especiales en salud, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, es como el futuro de la salud de un paciente está en esa decisión. Si el paciente va a la lista de espera, si el paciente que tiene una patología por alguna razón queda en la lista de espera común y corriente, lo más probable es que ese paciente no tenga una atención posiblemente en años. En cambio, si ese paciente pasa a la lista de espera GES, entonces hay garantías especiales que se tienen que cumplir para la atención de ese paciente y que el paciente, incluso pueden haber demandas si es que no se cumplen esas garantías, ¿ya? Entonces, noten que está la sospecha diagnóstica y hay una persona que tiene en sus manos lo siguiente: si comete un error y esa patología sí está cubierta por el GES, pero por error la pone en la lista general, entonces esa persona va a tener una mucho peor salud que la que debería tener por ley. Entonces, el desafío en ese momento, de hecho lo trabajamos con Jocelyn Dunstan, que era del CMM, que ahora está en la Universidad Católica. El desafío que nos puso un hospital es que cuando ellos hacían auditoría, después de las patologías y de cómo pasaban los pacientes de un lado para otro, notaban que había errores, habían patologías que estaban cubiertas por el GES que quedaban en la lista de espera común y corriente, ¿sí? Entonces el desafío fue cómo podemos usar tecnología
no para reemplazar a la persona que está haciendo la discriminación, sino para darle una alerta, decirle, oye, ¿puedes mirar de nuevo este diagnóstico? Míralo otra vez, por favor, porque nosotros, como sistema automático, creemos que este diagnóstico es un diagnóstico de garantía GES. Lo implementamos, lo trabajamos, hicimos un sistema de procesamiento de lenguaje, lo trabajamos con las listas de espera de todos, con las listas de espera y diagnósticos, sospechas diagnósticas de GES de todo Chile. Ahí fue un trabajo que el sombrero se lo saco a Jocelyn porque a partir de transparencia pidió los sospechas diagnósticas sin identificar a los pacientes, pero sospechas diagnósticas de los pacientes de todos los hospitales de Chile. Logramos entrenar este modelo y lo pusimos en producción en un hospital de la zona sur de Santiago, y estuvo funcionando durante 7 meses, y durante estos 7 meses el hospital lanzó, no sé, digamos un número, 700 alertas. De esas 700 alertas, en el 50% de esas alertas que envió, no era una alerta, digamos, como tan efectiva, pero el 50% eran errores que había cometido la persona. Entonces quiere decir que habían alrededor de 400 pacientes que si no hubiese estado esa alerta, hubiesen ido a parar a la lista de espera GES común y corriente, y fueron a parar a la lista de espera GES prioritaria, ¿sí? Entonces ahí tú tienes un ejemplo de, no sé, desarrollo tecnológico desde la universidad, aplicación. Yo entiendo que lo que están haciendo ahora es, el grupo de Jocelyn ha estado tratando de paquetizar eso y tratar de ponerlo en alguno, creo que lo lanzó en el Servicio de Salud de Chiloé, o estaba intentando lanzarlo en el Servicio de Salud. Eso es por un lado, ¿sí? Y el otro cortito, el otro que mencionaste, es un trabajo que hicimos en la Clínica Las Condes, como que nos movemos, ¿no? de salud pública con unos problemas a salud privada con otros problemas. Lo que tenía la doctora May Chomalí, no sé si está aquí, pero el problema que tenía y que ella nos dijo en ese momento era este problema de métricas de buena atención al paciente. Una de las métricas importantes internacionales es que cuando a un paciente le dan el alta en la clínica, lo que tú esperas es que ese paciente no se vuelva a rehospitalizar por la misma patología, o sea, por alguna razón le diste el alta, ¿sí? Entonces se llama el problema de la rehospitalización no programada. Y el desafío ahí es como, hay estándares internacionales que dicen que menos del 2% de los pacientes que das de alta deberían rehospitalizarse de manera no programada. Y lo que hicimos fue un trabajo bien grande para hacer un sistema que podía detectar la probabilidad de rehospitalización cuando tú vas a dar el alta. Entonces, el médico le va a dar el alta al paciente y hay un sistema que le dice, mira, la probabilidad de rehospitalización no programada de este paciente es 0, según este sistema. Entonces, el médico puede estar como tranquilo. O le podría decir, ¿sabéis qué? Este paciente tiene un 15% de probabilidad de rehospitalizarse de manera no programada, dado sus índices actuales. Y ahí el médico puede tomar una decisión. Puede llegar y decir, ¿sabéis que voy a mirar un par de detalles más? Voy a decidir si es que lo mantengo un tiempo más en el hospital. Me acuerdo con la persona que estábamos trabajando ahí de la clínica, lo que me decía es que esto lo podían, piensa el impacto que puede tener en la salud pública. En la salud pública, yo supongo que por la necesidad que tienen, lo que quieren es dar de alta rápido, porque queremos liberar camas para que se vengan a poner más pacientes en esas camas. Pero nota el problema de dar de alta a un paciente que se va a rehospitalizar en una semana más grave de lo que le diste de alta. Entonces, tú estás tratando de hacer una optimización local, estás tratando de dar de alta a un paciente rápido, cuando tal vez te conviene tenerlo un día más hospitalizado para no tener que gastar las 2 semanas que vaya a tener que gastar si es que se vuelve a rehospitalizar internamente. Entonces, esos son 2 trabajos que hicimos y ahí el desafío más grande vino del lado de recopilar los datos, porque son datos sensibles, son datos complejos, hay que pasar por comités de ética, pasamos por comité de ética de los servicios de salud, de la clínica, pero finalmente se pueden lograr ese tipo de proyectos y se pueden resolver también usando tecnología. Gracias. La próxima pregunta para Milan, ya desde una perspectiva ética, ¿qué desafíos éticos puede enfrentar un sistema comunicacional de inteligencia artificial como el que describiste que hacen o que tienen en ENIAC? O si lo quieres ampliar a algo mayor. Yo primero, si me permites, volvería al tema de ahorros en salud, porque hay varios, o sea, Jorge acabo de mencionar dos proyectos que hizo que apuntan a esto. Hay también varios sistemas, o sea, varios servicios ya disponibles que apuntan a lo mismo. Todo lo que ayuda al médico a tomar decisión más rápido, obviamente, es un tremendo ahorro para salud. Hemos mencionado de que
con una comunicación efectiva, proactiva, etcétera, uno puede bajar mucho no show. También un ahorro grande. Pero comunicación no puede eliminar no show a cero. Por eso también a base de datos que uno puede tener, y nosotros tenemos más de 160 millones de atenciones médicas en nuestra memoria, podemos predecir, porque básicamente, o sea, casi todo, si no todo, en inteligencia artificial son sistemas que hacen alguna predicción. Nosotros podemos predecir inasistencia de un paciente con una probabilidad de éxito alrededor del 95%. Esos cupos se pueden ofrecer a un paciente de lista de espera de una forma de sobrecupo, donde el paciente sabe que va a ser atendido como sobrecupo, entonces no tiene problema de esperar un poco. También todo lo que es medicina preventiva ayuda mucho a bajar costo de salud. Y eso es también una muy buena tarea para inteligencia artificial comunicacional, convencer al paciente, aconsejarlo para llegar a hacerse un examen preventivo. Muchos de nosotros, o sea, en OMS tenemos datos de que 54% de población humana entre todo el mundo tiene por lo menos una enfermedad crónica ya diagnosticada, si no más, y de todos esos pacientes, 97% espera a ser recibido por urgencia, lo hospitalizan, le dan de alta y de nuevo no va a haber médico. Entonces, es tarea de sistemas de salud, tarea de prestadores de salud de hacer prevención. Muchas veces prevención depende de orden médica. ¿Por qué no enviar orden médica proactivamente al paciente? Se hace exámenes y le estamos dando una cita médica con un especialista de forma inmediata. Yo estoy muy convencido de que todo lo que es atención primaria puede ser ayudado mucho por inteligencia artificial, porque inteligencia artificial puede rescatar síntomas, puede proponer órdenes y solo se necesita un médico para aceptar o cambiar, que también es mucho ahora. Ahora volviendo al tema ético, ya hemos mencionado de que puede existir sesgo en el entrenamiento, eso nos pasa a todos y en todos los sistemas. Puede existir un tema de transparencia, porque si uno se presenta como un asistente de médico sin ningún disclaimer de que tiene limitaciones, es un tema ético. Por ejemplo, el ChatGPT dice, antes de partir, resultados van a ser, ¿cómo se llaman? Van a ser generados por inteligencia artificial, por ende pueden no ser cierto. Si un sistema de inteligencia artificial, no solo comunicación, como por ejemplo el autopiloto de Tesla, no tiene transparencia y no dice, yo te puedo ayudar, pero tú eres el que tiene que tener cuidado, también es un tema ético que puede ser problemático. Y finalmente, siempre existe un tema moral, porque aunque nos comunicamos solo para confirmar o anular la cita, cualquier error conlleva a un problema. Si es un paciente, ¿cómo se llama? Si es un paciente crónico y tiene que ver un endocrinólogo para renovar su receta y nosotros equivocamente anulamos citas a este paciente, él tiene que esperar 3 meses sin receta. Exacto, muchas gracias. Ahora, bueno, le damos la bienvenida a Alex, que ya lo había presentado previamente, así que ahora vamos a aprovechar de hacerle las preguntas a él. Con respecto a medicina personalizada, si nos pudieras explicar a grandes rasgos de qué se trata y qué elementos serían claves para poder realizar medicina personalizada o de precisión en Chile. Bueno, primero disculpa, tuve ahí un inconveniente con el taco. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo diría, para esto siempre cambia de nombre, pero lo que nosotros más hacemos es, lo que intentamos hacer o lo que queremos hacer es medicina genómica, ya que en el fondo es integrar dentro de todas las variables que ya existen, esta que no hemos por tecnología no hemos considerado, que tiene que ver con
la genética de una persona y la genética del paciente en particular, ¿ya? Esto ha tomado harto vuelo en Inglaterra, en donde ya hay un plan bien grande que se llama Genomics England, y ellos ya han desarrollado un flujo de trabajo bien establecido, en donde en algunos casos, como enfermedades genéticas raras, cánceres y algunos otros pacientes, ya una persona va al médico y tiene la opción de acceder a secuenciar la información genética completa de su genoma, ¿ya? En Chile, y ellos sin duda ya han secuenciado alrededor de 160.000 genomas completos de su población. Ya eso ha generado distintos estudios de asociación, como qué diferencias entre sus pacientes se asocian con distintos tipos de enfermedades, y eso lo tienen bien caracterizado. De hecho, para terminar de nombrar a Genomics England, ellos ya tienen un programa en donde ya están secuenciando a los recién nacidos, ¿ya? Y se suma toda esta información. En promedio tenemos que pensar que el genoma de una persona son como 80 gigabases de datos por persona. Entonces esto se suma obviamente a la ficha clínica, a las imágenes médicas, a la historia y a la ficha médica en general. Entonces, bueno, en Chile, yo particularmente he tenido la oportunidad de participar en varias iniciativas, no del nivel de Genomics England, pero por ejemplo, en el año 2013, 2015 participé en un proyecto que se llamaba Chile Genómico, que tenía por objetivo caracterizar de cierta forma la genética de nuestra población, que como todos sabemos somos una población mixta, que somos productos de continentalmente los amerindios, los mapuches, los amerindios representados básicamente por la etnia mapuche, el componente europeo básicamente los españoles y un porcentaje muy pequeño de africanos. Entonces, si uno toma un chileno al azar, un chileno al azar, va a ser un 55% europeos de su ancestría, un 45% amerindio, 44% y un 1 a un 0% africano. Entonces, bueno, conocer esta genética, como ya les dije, Genomics England, ese componente amerindio de nuestra población no ha sido nunca caracterizado. Entonces, como un 45% de todos estos estudios genéticos que se han hecho muy bien en Norteamérica y en Europa, ese componente nunca ha sido capturado. Entonces, cuando alguien en Europa dice, mira, esta variante genética posiblemente se asocia con una predisposición a cáncer de mama o a los distintos tipos de enfermedades, no es necesariamente trasladable inmediatamente a nuestra población, ¿ya? Porque ¿qué pasa si esa variante genética, como fue caracterizada en Europa o en países nórdicos, posiblemente está asociada al componente europeo? Pero no con nosotros, como tenemos este otro componente amerindio, posiblemente tenemos otro alelo u otras diferencias que no necesariamente son las mismas, ¿ya? Y desde el punto de vista genético ya se sabe hace mucho tiempo que muchas de las enfermedades, o incluso algunos rasgos como la altura, y eso son producto de la contribución de varios genes dentro de la secuencia del genoma. Entonces, bueno, pensando en avanzar hacia algo que podría ser en el futuro Genomics England, que han hecho 180.000 genomas, ¿y por qué queremos ir para allá? Porque pasó algo que, si bien secuenciar o leer la información genética del primer genoma humano en el 2000, que esto salió anunciado en todas partes, costó alrededor de $100 millones, hoy en día, acá en Chile, lo estamos haciendo por $500, $600, ¿ya? Y esperamos que los próximos 4 o 3 años logre llegar a 200, 100, o sea, va a ser como hacerse un test de sangre. Vamos a poder poner esta información en la mesa, porque va a estar muy cercana. Entonces, como actualmente es 600, nosotros desde la Universidad de O'Higgins, en el Centro de Modelamiento Matemático, el Hospital Regional de Rancagua, tenemos algunos proyectos que queremos avanzar en esto. El primero tiene que ver con hacer el equivalente del genoma humano del 2000, pero para una persona chilena, ¿ya? Y ahí seleccionamos una niña de 4 que se acercaba más a la ancestría promedio del chileno. ¿Cuál es la diferencia? Que esta niña luego la secuenciamos con las distintas tecnologías. Nosotros desarrollamos programas también para armar este rompecabezas, porque actualmente no tenemos la tecnología que nos permita leer enteramente el genoma de una persona, que mide 3 billones de letras. Lo que sí tenemos la tecnología de leer trocitos pequeños, entonces al final lo que hacemos es resolver un puzzle
y para eso utilizamos algunos algoritmos o programas computacionales que nos permiten reconstruir este genoma. Entonces la misión que nos propusimos dentro de un proyecto de investigación FONDES y financiado por la NID y todo eso, fue armar el primer genoma chileno de una niña, y luego lo complementamos con 50 individuos seleccionados de un panel de 1200 para capturar un poco nuestra variabilidad y formar una primera base de nuestra riqueza genética, ¿ya? Si nosotros no la estudiamos, nadie va a estudiar nuestro componente y nadie va a estudiar nuestra ancestría, porque ya los otros tienen altos problemas con sus propias enfermedades como para venir a hacerse cargo de las nuestras. Entonces, en este proyecto que ya está, logramos armar un primer genoma y algo que vamos a publicar ahora a final del año, es la base para intentar abordar cualquier otro estudio que intente integrar medicina genómica, dado que intente agregar esta variable para la prevención, diagnóstico o tratamiento. Entonces, en esa primera parte, que es como construir esta base, tenemos después un siguiente proyecto que se va a enfocar en un cáncer que es frecuente en nuestra población, pero raro en el mundo, que es el cáncer de vesícula. Y ahí lo que vamos a hacer es, usando nuestra referencia y nuestro genoma, vamos a tomar las secuencias de los pacientes con cáncer de alrededor de 40 o 100, estamos todavía colectando las muestras, y vamos a entender cuáles son los cambios en el genoma de los tumores de vesícula que permiten que digamos, se corresponden a la evolución o cómo ese tumor va cambiando, porque el cáncer es una enfermedad del genoma que corresponde a cambios o alteraciones en el genoma. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Con el objetivo de construir un mapa molecular. Ya actualmente, si yo tengo cáncer, me gustaría que, así como tenemos un mapa de las calles y si quiero ir de un punto a otro, como yo cuando venía mirando Google que me decía, va a llegar atrasado. Entonces me gustaría también hacer un equivalente, pero en vez de información geográfica, de la información molecular de los distintos tumores, enfocándonos, por ejemplo, en este caso en el tumor de vesícula, pero también lo podría hacer para tumor de mama u otro tipo de cáncer, ¿ya? Pero pensando en esto, vamos a tener un mapa en donde un paciente, lo proyecto en este mapa, y posiblemente, dado su historia genética, sus variables clínicas, cae en este sector del mapa. Más los tratamientos que se le hizo, no sé, quimio, radio, inmuno, va a caer en un sector del mapa y también vamos a saber cuál es su sobrevida. Pero puede haber otro paciente que, dado sus características genómicas o su historia clínica, cae en otro sector del mapa, hasta que en algún momento voy a tener, estimamos nosotros que con 40, 100 pacientes, una foto de baja resolución, pero más que cero. Ya, si esto no es que lo vamos a resolver con 40 o 100, pero nos va a dar una foto. No sé si recuerdan los primeros teléfonos que sacaban una foto y uno quedaba contento. Bueno, esto sería eso, una foto inicial en donde vamos de cierta forma a caracterizar la variabilidad genética de los somática, que no es genética, aquí hay que hacer una diferencia. Generalmente, ¿por qué también estudiamos cáncer? Porque lo que produce cáncer no se hereda, afortunadamente. Si el cáncer fuera heredable, sería malo. Pero bueno, entonces esas diferencias son somáticas y por lo tanto no pasan a la descendencia de ese paciente y son las diferencias que el tumor adquirió para convertirse en un tumor. Entonces, bueno, volviendo al mapa, vamos a tener el mapa, ¿ya? Y de acuerdo a esas características genéticas del mapa, vamos a poder identificar que, por ejemplo, los que están en la parte de arriba, suponiendo que es un triángulo, en la parte de arriba de esta superficie, pueden ser pacientes que se le mutó cierto gen y que tenía ciertas características clínicas. Pero en la parte de abajo puede ser que habían otros pacientes que todavía el sistema inmune veía ese tumor y que posiblemente el sistema inmune estaba dando la batalla en esos pacientes, y ahí sería bueno quizá, a diferencia del de arriba, intentar asociar esta parte del mapa a los pacientes que caen en esta parte, quizá intentar hacer un tratamiento de inmunoterapia. Por el contrario, otro así hasta que algún momento, no obviamente con estos 40 o 100, vamos a saturar estos mapas y vamos a tener bien registrada la historia de por dónde se mueven todos nuestros pacientes con cáncer de vesícula, y vamos a poder asociar e identificar qué tratamientos, de acuerdo a qué parte del mapa estoy, podría ser el más indicado considerando la historia de ese paciente. Porque luego,
al paciente más uno, que el que no es parte del mapa lo puedo proyectar en estos mapas, ¿ya? Porque va a caer en alguna parte. Y eso, de cierta forma, es lo que llamamos medicina genómica. No es personalizada, porque no vamos a hacer un fármaco para esa persona en particular, ¿ya? Sino que vamos a tratar de identificar dentro del fármaco existente cuál puede ser el que, considerando su información genética, su historia clínica y otros quizás predictores, cuál podría ser su medicamento que optimice, en ese caso, en el cáncer en particular, su expectativa de sobrevida, ¿ya? Obviamente ese camino es largo, porque una vez que tengamos los mapas, identifiquemos algunas asociaciones con medicamentos, alguien tendrá que hacer un ensayo clínico, validarlo. Pero bueno, es una forma de cómo se parte y cómo otros países han comenzado. Y yo creo que en Chile, dado que la tecnología, como les nombré, está llegando ya a precios que son súper democráticos y accesibles, ¿por qué no comenzar a hacerlo acá y poner esto en el contexto de la salud en Chile? Y ahí quizás contar una historia un poquito con el hospital, en donde ellos, por iniciativa del director del hospital, hace como 3 años, instalaron un laboratorio de secuenciación en un hospital regional pequeño, pero yo les ayudé a interpretar esto, los datos, y ver cómo ellos lo que estaban haciendo, estaban identificando mujeres que les daba cáncer de mama a muy temprana edad, antes de los 40. Entonces ahí claramente hay una historia familiar o hay una predisposición genética. Y de eso coleccionaron en alrededor de 5 años, lograron identificar alrededor de 100 mujeres con este fenotipo, que lamentablemente les da cáncer de mama a muy temprana edad, y lamentablemente también de esa colección inicial ya ha muerto como el 50%, porque es muy letal el cáncer. Que lo que se hizo ahí fue comenzar a mirar que generalmente se sabe que los factores genéticos de predisposición a cáncer de mama, siempre uno lo conoce casi por la historia de Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, son los genes que se habló ese tiempo, y nosotros fuimos a ver, ellos secuenciaron en el hospital esos 2 genes, BRCA1 y BRCA2, que son generalmente los que aparecen en poblaciones nórdicas. Y secuenciamos 16 mujeres en esa instancia, esos genes, y fuimos a ver, y había solo una que tenía una mutación en el BRCA1 o BRCA2. Entonces, de cierta forma, fui a ver algo que pensaba que funcionaba, porque funcionaba en Europa, y lo fui a ver acá, chuta, una resultó positiva. Entonces, sabiendo que tienen el mismo fenotipo, o sea, todas mujeres menores de 40 años que les da cáncer de mama, voy a ver el gen estrella, es solo una que tenía una predisposición. Entonces, eso nos motivó a desarrollar, a avanzar en ese proyecto, y ahora en vez de ver solo ese gen, estamos estudiando todo el genoma, y ahí estamos identificando los factores de riesgo de esas personas, ¿ya? Que son distintos al BRCA1 o BRCA2. Son otros genes que nos predisponen a estas mujeres que le están dando una predisposición. Entonces, entender eso, de eso se trata, aterrizar, digamos, lo que se ha hecho en otros países, pero considerando nuestra herencia genética, que tiene que ver con nuestro componente amerindio, que no ha sido investigado y que nunca ha sido considerado en todos estos estudios, y también un poco nuestro componente europeo, pero es un poco así a grandes rasgos y con el atraso de qué se trata. Gracias, Alex. Con respecto a lo mismo que estabas hablando, ¿cuáles son los desafíos éticos que tú ves o que, digamos, se conversa dentro de las personas con las que tú trabajas o que has conocido? O sea, siempre está esa variable ética, o sea, ese temor, voy a decir, porque, bueno, actualmente en nuestro país ya nos discriminan por sexo el plan de salud que nos ofrecen. Entonces, siempre históricamente las mujeres han pagado más que el hombre. Entonces, imagínate que si considero y nos sale, él tiene un gen malo. Ya, se lo pasamos y le damos ese dato a la ISAPRE, chuta, el plan subiría infinito, ¿cierto? Entonces, ese es un temor que siempre ocurre, pero es algo que efectivamente ahí, no, siendo sincero, a mí me tocó participar en una comisión de salud del futuro, de medicina del futuro. Se tocó harto ese tema, y algo que si bien, dada la información que se va a generar, se va a poder identificar o clasificar riesgos iniciales a personas,
se ha considerado siempre, y se hace en otros países, que esa información no se utiliza para subir o bajar precios, porque es parte de la persona y son datos anónimos, de cierta forma, ¿ya? Uno cuando investiga esto, siempre los datos, y aquí quiero ser súper enfático, yo no sé quiénes son los pacientes, ¿ya? Y uno se resguarda de cierta forma de eso. La información clínica en algún momento llegará que el médico, considerando esta información adicional, hablará personalmente con el paciente y le indicará. Eso se resguarda en una base de datos, en un data lake que nosotros llamamos un cloud, de forma anónima. Entonces está ese requisito, pero yo creo que es algo que lo tenemos que resolver, enfrentar, ser transparentes. Obviamente hay cosas que en la implementación son distintas, pero que es evidente que hay que tener un resguardo bien importante y que los datos siempre se manipulen de forma anónima, e incluso tenemos algoritmos que nos permiten anonimizar de cierta forma estos datos, y más que generar un temor, yo diría que ya tenemos la tecnología y las herramientas para que eso quede siempre de forma confidencial y sea muy difícil saber en realidad quién es la persona, a no ser que nos coloquen el root, pero desde los datos genéticos ya hay formas bien eficientes de hacer todos estos estudios de forma anónima. Muchas gracias, Alex. Dejo abierta la palabra por si los panelistas quieren contar algo más, hacer algún comentario. Pues posiblemente hay respecto a lo que se escucha, sí, que bien interesante el tema de cómo procesar estos genes, ¿sí? Y es como un lenguaje distinto. O sea, nosotros nos comunicamos con lenguaje, digamos, usando palabras, pero de alguna manera, como sin meterme en los detalles, porque yo no soy experto en esa parte, pero me ha tocado cooperar con sistemas de procesamiento de genes que se procesan como si fuesen palabras también, ¿sí? Y es bien interesante cómo se puede mover la tecnología desde inteligencia artificial para procesar texto a inteligencia artificial para procesar secuencias de genes. Entonces ahí también hay un espacio de cooperación súper interesante. Muchas gracias a los panelistas. No sé si alcanza o hay alguna pregunta del público. Ahí atrás, bien al fondo. Muy lejos. Ven acá. Te acercas. O dila y nosotros la repetimos. Sí. Claro. Pero respecto a la posición de la inteligencia artificial, creo que hay un factor que no se considera en estas discusiones, que es clave, que es justamente que lo tocaron, alguien mencionó sobre la responsabilidad en los sistemas de inteligencia artificial. Hasta ahora, lo único que se ha discutido así como que pueda estar relacionado con lo legal son aspectos éticos, y que están desarrollados por la OCDE y la Unión Europea y un montón de bla 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 de todos los aspectos éticos, pero que al final el aprendizaje práctico es bien difuso, y lo que hace finalmente es no se plasma en leyes, solamente son guías. Entonces falta el aterrizaje de la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, sino que también resolver la gran pregunta de quiénes son responsables legalmente. Las personas capaces, porque el papá va a responder por lo que hace un hijo o por lo que hace su perro, porque son personas que no tienen el discernimiento y no tienen la capacidad legal para asumir su responsabilidad legal o legal. Esa pregunta, por ejemplo, nos pongo de ejemplo dos áreas, digamos, que también yo me involucro, que es, por ejemplo, la propiedad intelectual. Sobre quién es el autor de una obra cuando hay un desarrollo, o mismo ChatGPT, la respuesta, quién es el autor. Hace un tiempo se presentó una solicitud de patente en varios países donde el solicitante, gracias, ahí se escucha ya. El solicitante se indicó como autor a una inteligencia artificial. Lo invito a leer eso, que se llama Davos.
La invención da lo mismo, pero se indicó como inventor a la inteligencia artificial y en algunos países lo aceptaron, en otros no. En Estados Unidos y Europa lo rechazaron porque dijeron un inventor tiene que ser un humano. En el derecho de autor también. Hay inteligencia artificial que ha hecho música. Y está toda esta discusión de que si una inteligencia artificial compleja, con redes neuronales, puede finalmente constituir una persona y finalmente tener conciencia y todo lo que eso involucra. Pero es una discusión que hoy día no está zanjada. Entonces, relacionado con este tema de la salud y la medicina, y sobre, por ejemplo, la pregunta si es que me va a operar un robot o me va a operar una persona, creo que falta ese vínculo donde finalmente no es el robot como un ente distinto de la persona, siempre va a haber una persona detrás. Yo creo que el problema es que nadie quiere asumir la responsabilidad frente a algún problema. Hace un tiempo atrás se publicó el Programa Nacional sobre Telemedicina, el 2018, por ahí hay una página más que se refiere a la responsabilidad civil. Y lo que dice ese documento es que el responsable siempre va a ser el médico tratante, por lo que una interpretación de la ley de derechos y deberes del paciente, etc. Mi comentario, más que quizás una pregunta y si quieren en fondo abordarlo, es que el elemento legal es clave en este análisis y creo que la inteligencia artificial como tópico sexy en este momento está muy relacionado con si nos van a reemplazar o si nos va a operar un robot, pero se prescinde de este factor tan importante que es quién va a asumir la responsabilidad. La empresa que desarrolla, el desarrollador mismo, porque obviamente tenemos esta inteligencia artificial que hay algunas que no se pueden ni siquiera explicar. Está esta caja negra y este elemento de la explicabilidad que también es cómo llegaste a ese resultado. No lo puedo explicar, en algunos casos no se pueden explicar. Entonces esa incertidumbre creo que no nos hace bien. Creo que debiésemos todos, la comunidad científica, la comunidad, no sé, en términos éticos, y también los FOMES como los abogados, tenemos que trabajar en conjunto para en el fondo poder desarrollar de forma integral todo lo que es la inteligencia artificial para que tenga un aterrizaje y la gente pueda tener más certeza de finalmente cómo se responde, quién se hace cargo de esto y en definitiva más allá de los temas éticos que yo creo que todos tenemos claro un poco de que no queremos llegar a, espero que, no sé si vieron Terminator, pero que no venga John Connor del futuro a decirnos no dejen que pase tal o que no desarrolle. Ese era un comentario, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. No sé si puedo aportar algo tal vez muy rápido. Yo creo que diste en el clavo en la discusión y era parte de lo que yo decía. Lo que yo creo es que vamos muy lento. Y lo peor que nos puede pasar es que estas discusiones estén lideradas por las empresas que construyen los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, te invito a ti, abogado, yo soy mitad científico, con gente aquí de salud, a que conversemos estas cosas pronto y idealmente corramos, porque Google, OpenAI van mucho más adelante que nosotros como sociedad discutiendo estos problemas, discutiendo estos temas. Tenemos que discutirlo ahora pronto y no pensar como eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir que no vamos a tener este dilema con respecto a si nos va a operar un robot o no. Tenemos que discutir de eso antes de que nos pase y no tengamos una respuesta para dar. Yo creo que tenemos que discutir algunas cosas que son mucho más cerca y mucho más normales. Por ejemplo, en términos éticos, lo que tú estás diciendo, yo cuando entro en un centro médico, ¿puedo optar de no compartir mi dato con ese centro médico? ¿El centro médico me puede entregar un diagnóstico si yo no quiero decirle nada? O sea, esos son como cosas que hoy día, incluso en Unión Europea, donde existe GDPR, que es como la regularización más rígida que existe en el mundo, se toma ¿cómo se llama? O sea, uno puede definirlo libremente. Tú entraste en un hospital, entonces tienes que compartir datos, no tengo por qué preguntarte nada. ¿Eso es bueno o malo? Yo no sé. Pero eso es un tema que hay que ver como el tema legal. Y, insisto, temas morales son muy importantes. Si nosotros, una inteligencia artificial, incluso ChatGPT, es muy parecido a una persona con Asperger, por ejemplo. Si una persona Asperger no puede tomar decisiones sola, si no tiene un apoderado que está tomando decisiones
en vez de ella, ¿por qué queremos dar esas atribuciones a una inteligencia artificial? Esas son preguntas que tenemos que ir viendo. Yo creo que estamos todavía muy lejos de si nos vamos a operar con robots o no. Muchas gracias. Si quieres te paso el micrófono. Sí, mejor. Que más que una consulta quería hacer como una crítica más bien constructiva sobre todo a lo que es Zero y ENIAC respecto a que han desarrollado tremendos sistemas, sin embargo están súper enfocados a lo que son instituciones grandes. Ya vemos instituciones medianas y más pequeñas que también necesitamos ese desarrollo y a veces ustedes no quieren invertir en estos más medianos y pequeños porque hay un desarrollo por detrás y la verdad es que para ustedes, y me lo han dicho uno mismo de ustedes, es llegar y enchufar. Entonces no hay tanto desarrollo y nosotros los centros médicos medianos y pequeños también necesitamos esta inteligencia artificial de poder gestionar a nuestros pacientes porque esta gestión nos permite crecer y a lo mejor mañana ser ese centro médico tan grande que a ustedes les gusta atender. Entonces les pediría que por favor nos consideren dentro de la cartera de clientes de ustedes y no nos cobren el famoso desarrollo para que nosotros también podamos crecer junto a ustedes. Gracias. Bueno, no sé si fuimos nosotros, pero podemos hablar ahora mismo. Para las personas que sean de un hospital público, definitivamente podemos conversar también y pueden tener gratis el servicio. Sí. Bueno, nosotros también somos privados y tenemos que comer, así que... Pasen por el stand abajo. Abajo tenemos un stand ahí grande, ahí también podemos recibir a Milan si quiere también conversar contigo. Sí. Definitivamente podemos ayudarlo. Sí. Hay 2 preguntas más. Hola. Buenas, muchas gracias por el panel, muy bueno, muy interesante. Yo trabajo en una urgencia. Tengo una pregunta más práctica. Al principio de año, experimentando con ChatGPT al inicio, me di cuenta que inventaba referencias con autor, o sea, con un autor, con un título, con un journal y con un DOI, con el identificador de objeto digital, y todo falso, o todo inventado en realidad. Y ChatGPT te decía, disculpa, en realidad me equivoqué, acá está la referencia correcta, y era otra cita y el DOI te llevaba a cualquier estudio, cualquier cosa. No sé cómo me pueden explicar eso. Después, al poco tiempo me di cuenta que en la prensa ya estaban saliendo advertencias de este tipo. Sí. Y que supuestamente la versión pagada no pasa. Ese es como el rumor. Quisiera hacer una pregunta respecto a eso, la inteligencia artificial. No. Yo te puedo responder cómo funciona. Después, si quieres, también pasas por el stand y te puedo dar como más detalles por qué ocurre eso. Y ocurre porque realmente va a sonar medio extraño, pero lo que ChatGPT está haciendo no es más que tomando frases que tienen una alta probabilidad de, sintácticamente, así como se ven, ocurrir en un corpus, en un lugar en un contexto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper simple, menos de un minuto. Si yo te pregunto, te voy a dar 2 frases, ¿ya? Imagínate la siguiente, te digo, vamos a ponernos un contexto de una ficha clínica traumatológica. Y yo te pregunto la siguiente frase, el paciente presenta dolor agudo en la rodilla izquierda, versus la siguiente frase, el paciente presenta alegría por el fin de semana largo. Y yo te pregunto, ¿cuál de las 2 es más probable que ocurra en un corpus de ficha clínica? Lo más probable es que tú me digas la primera, ¿sí? Entonces, la forma en que funciona ChatGPT es que es una máquina que simplemente, voy a decir entre comillas simplemente porque es difícil el problema, puede discriminar cuáles 2 oraciones, entre el par de oraciones, de hecho un conjunto de oraciones, cuál es más probable de ocurrir en el contexto que tú le estás dando. Pero no dice nada acerca del significado de la oración, no dice nada acerca de la rodilla, no, es una cuestión netamente sintáctica de cómo están escritas las cosas. Entonces, si la respuesta que te dio, tú la miras sintácticamente, y entiendo que si tú estás haciendo una pregunta, posiblemente tú sabes de referencias científicas, de DOI y ese tipo de cosas, si tú la miras, es muy altamente probable que ocurra en el contexto que tú le estás preguntando. Pero no puede decir nada hoy día ChatGPT respecto del significado de lo que está escribiendo, solamente de cómo se ven. Ahora,
una de las gracias que tiene y por algo es tan bueno, es porque ha visto esa probabilidad que le asigna, es muy bueno para dar probabilidades, muy alta la probabilidad que puede asignar. Eso definitivamente no nos lleva a este escenario en donde ChatGPT nos pueda operar. Yo creo que nadie querría que ChatGPT lo opere hoy día, ¿sí? Para nada. Pero ha sido un salto más o menos importante respecto de la forma en que el resultado nosotros lo consideramos bueno. O sea, tú miras el resultado y dices, oh, esta cuestión es increíble, hasta que pinchas el DOI y te das cuenta que no existe, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un cuidado con eso. Hay hartos más detalles. Yo creo que ahí, si quieres, podemos conversarlos después respecto de cómo funciona y por qué pasan esas cosas. Sí. Yo agregaría de que no solo no me gustaría que el ChatGPT me opera, tampoco me gustaría que el médico le pregunte qué debe hacerme. Pero lo están haciendo, ya lo están haciendo. Sí, yo sé. Tenemos una última pregunta. Ahí, si puedes levantar la mano. Gracias, Gloria. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca. Yo pertenezco al Hospital Calvo Maquena, Hospital Público de Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y mi pregunta es para Milan de ENIACS. ¿Ustedes pudieron acceder a una de las grandes instituciones que pertenecen al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, básicamente para poder hacer, bueno, la confirmación de citas y todo lo que era la atención ambulatoria de pacientes, hacer ese nexo paciente-hospital? Quería pedirle, por favor, si me podrías contar un poco de tu experiencia y básicamente las principales dificultades que tuvieron, básicamente lo que tiene que ver con la interfaz, en el entendido que los sistemas públicos trabajamos con otro tipo de plataformas y cómo pudieron hacer el proceso de integración para llegar a un resultado relativamente exitoso. Esa es mi consulta, gracias. Bueno, tenemos poco tiempo, voy a responder como muy rápido. Nosotros partimos en fase de piloto con hospital sin ninguna integración, o sea, hubo un intercambio de datos a través de planillas Excel. Entonces, podemos agregar mucho valor con este tipo de servicio también, y si no me equivoco, aquí tenemos nuestro jefe de ventas que te puede dar más información, pero hemos bajado de 28 como algo a 14% de no-show de citas que nosotros estábamos gestionando. También tenemos un partnership exclusivo con InterSystems, que entiendo que es el sistema informático de todo lo que es nivel 2 en hospitales, y ya estamos integrados con bus de ellos, entonces literalmente es prender el servicio. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes, panelistas. Vamos a dar por cerrada la sesión y que tengan todos un buen día, una buena tarde y feliz 18. Muchísimas gracias por este interesante panel. Un fuerte aplauso nuevamente para los expositores que nos han acompañado: Milan Daigenet, Jorge Pérez, Ricardo Pereira y Alex Digenova. También agradecemos a Gloria Enríquez, quien ha moderado. Les invito ahora a una fotografía y recordarles a todos los presentes, agradecer a los colaboradores, a los auspiciadores y patrocinadores. Quiero invitarlos al siguiente bloque, el número 9, que lleva como título Innovación para la Transformación, que comenzará en este mismo salón a las 11:30 horas. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces a las 11 de la mañana.